Quisiera antes de comenzar miraros bien a la cara, porque este es uno de esos momentos en los que todos los sentidos se ponen en acción para tratar de ponerse en modo grabación, atesorarlo en el corazón, para convertirlo siempre en un acto de gratitud. Para mí la memoria del corazón es la gratitud. Y hoy me siento especialmente agradecido. Agradecido por este acto muy especial para mí, al que quiero agradecer pues la presencia de todos vosotros, aquellos que habéis hecho el esfuerzo de venir de otras ciudades, que os habéis pegado un madrugón para llegar hasta aquí, algunos incluso antes de la hora, a los que lleváis años sin que nos podamos ver físicamente, pero que hoy habéis apartado este tiempo para encontrarnos aquí en este lugar, y os lo agradezco. A los que, queriendo haber estado aquí, no han podido venir, y otros vendrán el día 19, pero que no han dejado de enviarme sus muestras de afecto, de cariño en este día. A la Iglesia de Denia, que con tanto cariño ha preparado este acto. Y especialmente gratitud a Dios porque ha hecho posible que después de 31 años pueda regresar a mi Denia querida y a la iglesia en la que conocí al Señor. Así que hay una fuerte carga de emoción y de nervios en este momento. Y espero que me disculpéis pues cualquier fallo que pueda tener en esta mañana. Mirad, todos conocéis a ese poeta, ¿verdad? Antonio Machado. En uno de sus poemas, titulado Retrato, él decía: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Emulando al poeta en esta mañana, yo diría que mi infancia son recuerdos de un patio del Cervantes, de maestros respetados y que se hacían de respetar: don Nicolás, don Ramón, don Tadeo, don Adolfo. De largas tardes de juego con bocadillo en mano, de carne de membrillo que preparaba mi madre, junto a amigos inolvidables, algunos tristemente ya no se encuentran entre nosotros. De calles, de pequeñas plazas, de descampados, de huertos de naranjos, asentados sobre aquella maravillosa y comestible alfombra amarilla, que eran aquellos campos de agret que uno de pequeño comía, jugoso manjar. Todos aquellos lugares eran una extensión de la casa y donde se pasaban las mejores horas. Tardes de pesca en el muelle del puerto, sentado en los amarres de las barcas de pesca, esperando que alguna guisa picara el anzuelo y orgulloso llegar a casa para aportar algo, ¿verdad? Infancia de pinitos musicales. Eso de La Voz, del Got Talent, eso ya estaba inventado. Años en los que la feliz inocencia de la niñez te evita tomar conciencia del mundo complejo y convulso de los adultos. Es en la adolescencia donde se despierta, poco a poco, a una realidad que antes uno no veía. Surgen tiempos nuevos donde la política es algo de todos. Algún rostro a lo mejor reconocéis. Pero la música tira. Vaya que sí tira. Y es en esa etapa temprana de la juventud donde algo maravilloso sucede, algo que sin duda cambia el rumbo de la vida de cualquier joven. El impacto de la vida de unos jóvenes y concretamente de unas jóvenes alocadas. Feliz locura. El impacto que la vida de aquellos jóvenes tiene sobre mí provoca un nuevo intento de búsqueda
de dar respuesta al por qué y para qué estoy aquí en esta tierra, en este mundo. Aquello me condujo a poner mi vida en las manos de Dios como jamás antes lo había hecho. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque quiero públicamente agradecer a la persona que infundió en mí los cimientos de una fe cristiana a través de un testimonio de fidelidad, de fe, de materializar aquello que se dice ser pacificadores. Y quiero hoy, de verdad, mostrar mi gratitud a Dios por esta mujer, mi madre, que tanto influyó en mi vida. Cierro paréntesis. Una de aquellas jóvenes tan especiales acabó casándose conmigo, para desgracia suya, porque ha venido a rastras a todos los sitios donde he ido. Y ahora cuando volvíamos a levantar campamento decía, ¿otra vez? Dios, que tiene sus planes, puso una inquietud en mí que no se saciaba con nada. Digo que para desgracia suya, pero quedó registrado entre tres testigos de peso que tenéis ahí en las imágenes. Y decía que Dios, que tiene sus planes, puso una inquietud en mí que no se saciaba con nada, ni siquiera con el hecho de estar aquí en este lugar tan maravilloso donde estuve trabajando 6 años en el estudio de radio junto a Jorge Pastor, y ni siquiera aquello aquietaba una inquietud que sentía en lo más profundo de mí, hasta que finalmente entendí lo que Dios estaba esperando de mí. Y aquello que esperaba de mí fue lo que nos hizo tomar las maletas y marchar a Madrid, al seminario, donde finalmente pues se culmina ese ciclo de inicio. Aquello fue el inicio de una vocación y un trabajo pastoral que llevo realizando durante 28 años. En primer lugar, el primer lugar al que fuimos a parar fue Xàtiva, donde estuvimos durante 20 años de nuestras vidas y donde allí experimentamos por primera vez una de esas promesas que el Señor tiene en su palabra y que la recoge el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 29 y 30. Son palabras de Jesús. Cuando los discípulos le estaban diciendo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Jesús le dijo a sus discípulos, os aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa mía y de la buena noticia, y no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, madres, hijos y tierras, aunque todo ello sea con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna. Esa promesa la empezamos a experimentar en aquel momento. No teníamos a nuestros padres allí cercanos, sobre todo para ejercer de abuelos, pero surgieron abuelos por doquier y algunos de ellos están aquí. Surgieron hermanos y hermanas, surgieron primos y primas, surgió esa familia que el Señor tiene alrededor de toda la tierra y que, como digo, pues a donde uno va, pues tiene casa, ya sea aquí, ya sea en Zaragoza, ya sea en Sabadell, ya sea en Estados Unidos, ya sea en cualquier lugar, en Alemania, en cualquier lugar uno encuentra hogar. Resumo estos 20 años en Xàtiva con una sola palabra: gracias. Gracias por todo lo que Dios bendijo esa etapa de nuestras vidas allí. Después vendría Sabadell, una etapa corta, 3 años y medio, pero intensa, cargada de afectos, y es como que la familia crece. Y uno que no tiene tanta memoria, a veces almacenar tantos nombres cuesta, pero con el tiempo pasan de ser nombres a ser, ya digo, familia. Por último, Zaragoza. Y allí
nos aguardaba un gran desafío, un desafío más, pero Dios lo hizo posible. Y cuando todo apuntaba a una jubilación maña, pues resulta que no, que el Señor vuelve a sorprender con la invitación de la iglesia de Denia, en la que pues se espera que un servidor pues trate de dar el relevo, o mejor dicho, tomar el relevo de estos dos jóvenes, aunque realmente, bueno, como veis, ya no están tan jóvenes. Y a los que debo tanto, y de los que tanto he aprendido. Y hasta aquí el recorrido personal. Porque, ¿sabéis? Esto no es lo más importante. Lo más importante no es ni mi persona, ni lo que se ve en las fotografías, sino precisamente aquello que no se ve, y es lo que da sentido a todo. Mirad, hay un libro en la Biblia que encierra una gran curiosidad. Es un libro que incluso cuando, tratando de ponerse en manos de Dios, aquellos judíos que tenían que decidir qué libro entraba a formar parte de la Biblia, que sabéis que es un conjunto de libros, tenían dudas si incluirlo o no. ¿Sabéis por qué? Porque era el único libro de la Biblia en el que no aparecía la palabra Dios. Claro, ¿la Biblia de qué habla? De Dios. Y un libro en el que no aparece Dios es el libro de Esther. Y sin embargo, cuando uno lee atentamente ese libro, ve a Dios por todas partes, obrando entre bambalinas, obrando detrás sin dejarse ver, pero obrando a través de la vida de una persona normal y corriente como era Esther, a la que Dios puso en un lugar clave, en un momento clave para salvar a su pueblo. La historia de Esther está llena de lo que humanamente llamaríamos casualidades y, sin embargo, desde la óptica bíblica, yo diría que son causalidades. Y digo esto porque lo más importante del libro de Esther, como decía, no es ni Esther, ni la grandeza de sus actos, ni su valentía, ni sus decisiones, sino cómo ese Dios que no aparece en sus páginas obra poderosamente a través de vidas normales. Es inevitable en un día como el de hoy mirar con perspectiva las cosas y lo único que uno ve es a ese Dios obrando desde el principio, desde antes de que yo tuviera conciencia. Yo diría que desde antes de nacer, como dice el Salmo 139, aún no había nacido y tu embrión vieron mis ojos. Yo tuve dificultades para nacer, mis hermanos lo saben. Nací muerto. Pero el Señor tenía un propósito y me dio la vida. Y por eso a partir de aquel momento no he dejado de ver la mano de Dios cuando uno mira para atrás y trata de entender todas las cosas que han pasado en el camino. Las personas que Dios ha puesto en mi camino, los lugares a los que me ha llevado, todo lo que me ha permitido emprender y alcanzar, todo, absolutamente todo ha sido por su gracia, por su amor y por su poder. Y por eso, llegado este día, y como preludio de una nueva etapa, lo único que puedo deciros es que aquello que me movió a emprender esa aventura que nos ha llevado a Inma y a mí, bueno, a Inma y a mí y familia, Marcos y Émera, nos ha ido llevando de aquí para allá a lo largo de los años, es lo mismo que nos ha traído hasta aquí en este día. No regresamos a Denia por comodidad, ni por añoranza de ese mar que uno echa tanto en falta cuando está en tierras del interior, ni tampoco lo hacemos buscando una prejubilación cómoda, como bien es de suponer, ¿verdad? Lo hacemos porque estamos convencidos que Dios lo tenía en sus planes e impulsados por la misma motivación que nos hizo salir de Denia, dar a conocer la misma buena noticia que un día nos alcanzó y que cambió nuestras vidas, esa misma motivación es la que nos trae
de regreso. Mirad, es cierto que lo que somos, tú y yo, es en gran parte resultado de nuestras decisiones. Pero ni siquiera estas están exentas de la influencia de nuestro entorno. A veces pensamos que somos muy libres para tomar nuestras propias decisiones y no nos damos cuenta que en el fondo estamos más condicionados de lo que imaginamos. A veces negativamente, pero a veces también positivamente. Y todo el entorno nos influye de una manera especial. Por eso decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, porque somos también parte de nuestras circunstancias. Yo me pregunto qué habría sido de mi vida si no hubiera nacido en la familia en la que nací, o en el país en el que nací, o en la ciudad en la que nací, o en la que me crié. Mi vida habría sido totalmente otra. Por eso entiendo que Dios puso mi vida en una familia, en el contexto de una familia de raíces cristianas, y aquello tuvo una fuerte influencia sobre mí, pero eso no fue suficiente para atraerme hacia Él. Y después puso en mi camino, como antes decía, unos jóvenes que con gran coherencia despertaron en mí aquel anhelo de buscarle. Y no pasó mucho tiempo para comprender y abrazar eso que llamamos evangelio, buena noticia, es decir, lo que Jesús había hecho por mi vida. Mirad, Dios me mostró quién realmente era. Yo me tenía por un joven normal, joven, yo diría que incluso bueno. Nunca me había emborrachado, no había fumado en mi vida, no iba con malas compañías, ni me sentía esclavo de nada ni de nadie. Tampoco es que me sintiera especialmente vacío, que hay personas que se sienten plenamente vacías y es cuando necesitan desesperadamente encontrar algo que llene sus vidas. No me sentía especialmente vacío. Pero cuando tuve aquel encuentro personal con Dios y me mostró quién realmente era, me di cuenta que aquella perspectiva tenía que producir un cambio en mi vida porque yo no era tan bueno. Yo era, como muchas personas somos, egoístas. Personas centradas en uno mismo, que si bien no destacaba por fechorías, sí que vivía una vida muy centrada en mí, conmigo, para mí, por mí y para mí. Pero Dios me muestra quién realmente soy y eso me conduce a ese cambio de vida. Mirad en la Biblia, hubo una persona que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, Dios. Es decir, ya la palabra de Dios nos dice, mírate bien porque no eres tan bueno como crees. Y yo lo entendí, efectivamente, no era tan bueno como yo creía. Claro, cuando nos comparamos con los que son peores que nosotros, sí que somos buenos. Pero cuando uno trata de compararse con Dios, claro, y uno dice, ¿cómo te vas a comparar con Dios? Dios vive en lo alto, Dios es majestuoso, Dios está en un trono, Dios es todo gloria. Pero aquel Dios, no olvidemos una cosa, se hizo de carne y hueso. Y vino a sufrir como tú y como yo y a estar sujeto a las mismas pasiones que tú y yo estamos sujetos. Y todo aquello lo hizo por amor. Y aquello a mí me dio un vuelco. Pensar que Dios se había encarnado, que Dios se había hecho de carne y hueso por amor a mí, aquello dio un vuelco a mi vida. Y me llevó también a pensar de que algo interesante había visto Dios en mi vida para interesarse tanto por mí y hacer lo que hizo. Y entonces me sentí importante. Pero aquello duró un suspiro. Porque al poco tiempo, cuando uno lee la Biblia y ve cuando Jesús escoge a sus discípulos, se da cuenta de que no escoge lo mejorcito de cada casa, sino precisamente aquellos que no habían superado la ESO.
que estaban dedicados a la pesca y otras tareas, porque no habían alcanzado llegar a ser lo que todo joven judío hubiera querido llegar a ser, un rabino, un maestro. Pero para ello había que tener mucho seso y mucha preparación. Y Jesús no va a las mejores escuelas para buscar a sus discípulos. Va a los lugares de la pesca, a aquellos que eran considerados traidores porque cobraban impuestos para el Imperio Romano, como era Mateo, y algunos otros, pero todos ellos, como digo, no habían pasado la ESO. Así que ese sentimiento de importancia se me borró a los pocos momentos. Mirad, cuando uno mira la iglesia del Señor y cómo Dios la va formando, se da cuenta que no escoge lo mejor de cada casa, que escoge personas normales y corrientes como tú y como yo. De hecho, Pablo decía, pero este tesoro está guardado en vasijas de barro para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Nosotros somos esas vasijas imperfectas de barro, pero que logran atesorar algo tan bueno, algo tan valioso como es esa buena noticia de salvación que cambia la vida del ser humano. Si hay algo bueno en nosotros, se lo debemos a Dios. Si podemos ser de bendición para otras personas, se lo debemos a Dios. Porque Él no nos necesita, ni a ti ni a mí, para cumplir su propósito aquí en la tierra. Simplemente lo que hace es darnos el privilegio de ser útiles en sus manos. Ya lo decía Agustín de Hipona, el hombre sin Dios no puede, Dios sin el hombre no quiere. Y en realidad, lo único que sucedió en aquella etapa de mi vida es que Dios me cautivó con su amor. Y cuando Dios alcanza con su amor a una persona, le cambia la vida. Y a lo largo de los años he visto personalmente cómo el amor de Dios ha transformado la vida de cientos de personas. He visto matrimonios totalmente deshechos, rotos, por los que nadie daba un duro. Bueno, ahora ya no es un duro, ahora es un céntimo. Y cómo Dios cambia de pronto esa realidad y logra hacer brotar en ellos un amor que jamás antes habían conocido. Y aquel matrimonio destrozado se convierte en un matrimonio precioso. He visto personas cargadas de odio que aprendieron a beber del amor de Dios y también transformaron sus vidas. He visto con mis propios ojos personas con un profundo rencor de años y que en un momento dado el Señor les enseña el camino del perdón. Personas esclavizadas por cualquier tipo de esclavitud, no solo de droga. Hay muchos tipos de droga y hay muchos tipos de esclavitud en el siglo XXI. Y cómo Dios las ha hecho libres. Dios hace que las mejores palabras de nuestro vocabulario, amor, paz, gozo, libertad, vida, esperanza, fe, gracia, palabras tan vacías en nuestra sociedad, estén cargadas de contenido y cobren el significado profundo con que fueron concebidas. Han pasado 31 años y Denia no es lo que era cuando yo la dejé. Caramba, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto se ha edificado? ¿Cómo ha cambiado el puerto? Pero tampoco yo soy el que era, y es evidente, ya me falta mucho más pelo. Y no solo eso. Todo cambia con el tiempo. Pero ¿sabéis qué? Las necesidades del ser humano vienen siendo las mismas. Y aquello que nos hace felices sigue siendo lo mismo. Y aquello a lo que más valor le damos sigue siendo lo mismo. Hace unos días, un par de días o 3, tuvimos un reencuentro muy feliz. Vino a visitarnos una de aquellas jóvenes que en nuestra época venían de voluntarias aquí a la residencia. Nosotros teníamos apenas 21 años o por ahí, y ella tenía 18 años. No la habíamos vuelto a ver, no sabíamos nada de qué había sido de su vida, pero ella venía cargada con sus 3 álbumes de fotos para enseñarnos qué significativo fue aquel momento
para enseñarnos y para volvernos a transmitir qué importantes son las relaciones, qué importantes son los afectos. Porque al fin y al cabo, lo más importante de tu vida y de la mía, precisamente, son las personas. Y es en esas personas, en tu persona y en mi persona, en la que Dios está empeñado en trabajar para hacer de ti aquello que Él concibió desde el principio, una obra maestra. Sí, ya sé que algunos os miráis al espejo y decís, pues vaya obra maestra que ha hecho conmigo. Pero mirad, la obra maestra de Dios no es tanto una obra maestra física en un canon de belleza que nosotros clasificamos. No. Dios nos crea de una manera especial para hacernos bellos, auténtica y genuinamente bellos, tal como Él nos concibió. Hoy, por encima de todo, me siento profundamente agradecido. Agradecido por la familia natural que Dios me dio y a la que no siempre le he prestado la atención que tenía que haberle prestado, de lo cual me arrepiento profundamente. Agradecido a Dios por esta compañera que me ha dado y que me ha acompañado a todas partes y sin la cual yo no valdría un duro, un céntimo. Y que estoy tan profundamente agradecido por ella y por lo que significa para mí. Agradecido por toda esta familia de la fe distribuida por tantos sitios. Denia, Xàtiva, Sabadell, Zaragoza y tantos otros lugares. Agradecido por tantos amigos que seguís estando ahí, que ni el tiempo ni la distancia borra el afecto. Agradecido de poder devolver un poco del mucho amor que recibí de esta amada iglesia de Denia. Y termino volviendo a Machado, a ese mismo poema. Él decía hacia el final del poema, y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Pues bien, yo al contrario que el poeta, os he de decir que yo os debo mucho a todos vosotros, que me siento enormemente privilegiado de conoceros, de que Dios os haya puesto en mi camino o Dios me haya puesto en vuestro camino, pero al fin y al cabo de conocernos, de poder compartir afectos y compartir cosas realmente especiales. Pero al que más le debo y a quien quiero seguir sirviendo con todas mis fuerzas, ese es a ese Dios que lo ha dado todo por mí, que lo ha dado todo por mí y al que espero honrar en esta etapa de ministerio y hasta el final de mis días. Quiero insistir, aunque este mensaje tiene un fuerte y marcado acento personal, no quiero que os quedéis con quien os lo transmite. Quiero que os quedéis con la idea del libro de Esther, con ese Dios que no lo vemos físicamente, que yo no lo he visto físicamente, pero que no ha dejado de darme día tras día muestras de su amor, muestras de su fidelidad, muestras de su cuidado, muestras de todo, y por lo que me siento profundamente agradecido. Porque como también decía, yo no soy nadie especial, pero se vuelve a confirmar aquello que Dios dice en su palabra, que Dios usa personas normales y corrientes, que Dios escogió de lo más bajo y lo vil de este mundo para avergonzar a lo sabio y entendido, que Dios, en fin, utiliza personas normales y corrientes como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Y no hay cosa más extraordinaria que experimentar el amor de Dios y transmitir el amor de Dios a quienes nos rodean. No hay cosa más extraordinaria que cuando uno experimenta el amor de Dios, rebosa en la vida de uno gozo,
paz, alegría, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él es en quien quiero que detengas tu pensamiento en esta mañana. Y que, como decía, aunque haya tenido un fuerte carácter personal, tratad de leer entre líneas, porque lo más importante es ese Dios que me ha traído de vuelta y al que espero servir, sirviéndoos a vosotros, no solo a la iglesia de Denia, sino a cada persona que ponga en mi camino, porque para eso el Señor me llamó, para tratar de ser canal de bendición a aquellos que Él ponga en el camino. Que el Señor os bendiga y gracias a todos vosotros por estar aquí en esta mañana.